Esta es la historia de un hombre cegado por los celos, un empresario poderoso que lo tenía todo, pero que en un abrir y cerrar de ojos lo perdió todo, en una noche de fuego y destrucción. Gerardo Rocha, fundador de la Universidad Santo Tomás y una figura influyente en el mundo empresarial de Chile, terminó convirtiéndose en una víctima de su propio crimen. Hoy te contamos cómo su obsesión lo llevó a planear un asesinato brutal y cómo ese plan terminó consumiéndolo a él mismo, literalmente. Era febrero. El calor sofocante envolvía la región de Valparaíso, mientras miles de personas disfrutaban de la brisa del mar y las luces del Festival de Viña del Mar. Pero lejos del bullicio, algo siniestro ocurría. A las 22 horas de esa noche, un coche Daewoo gris se dirigía a toda velocidad a la clínica Reñaca. En su interior, Gerardo Rocha agonizaba con quemaduras que cubrían casi la mitad de su cuerpo. El millonario, aclamado por su inteligencia y habilidades empresariales, estaba a punto de morir, pero no por casualidad. Era víctima de su propia venganza. ¿Cómo llegó a este punto? ¿Qué lo llevó a estar al borde de la muerte, en una explosión provocada por él mismo? Para entenderlo, debemos retroceder algunos años y descubrir los demonios que llevaron a Gerardo Rocha a planear el asesinato de Jaime Oliva, un anciano martillero público que alguna vez estuvo cerca de su círculo íntimo. Pero antes de ir a lo que nos convoca, te invito a suscribirte a nuestro canal Romances Criminales, donde nos adentramos en casos de parejas donde el amor no fue el protagonista. Gerardo Rocha, a lo largo de su vida, construyó un imperio en la educación superior, fundando instituciones desde los años 70, incluyendo la reconocida Universidad Santo Tomás del país austral. Era un hombre brillante, pero detrás de esa fachada de éxito y carisma se escondía una personalidad violenta y controladora. Desde joven, Gerardo había luchado con sus celos enfermizos. Su esposa, Carla Hart, lo había acompañado desde los 20 años, dándole 2 hijos y soportando sus constantes episodios de celos y violencia. Su relación terminó en una separación de hecho en los años 90, cuando Carla no pudo soportar más. Años después, Rocha se involucró con Verónica Espinosa, una mujer mucho más joven que había conocido cuando ella estudiaba psicología, becada por él mismo. Verónica no solo era su nueva pareja, era la nieta de Jorge Millas, un consejero clave en los primeros años del crecimiento empresarial de Gerardo. Lo que parecía ser una nueva etapa en la vida de Rocha, pronto se tornó en otra relación marcada por el control y la inseguridad. Durante los siguientes 10 años, la violencia y los celos marcaron la convivencia entre Gerardo y Verónica, quienes además tuvieron 3 hijos. Pero fue en 2007 cuando todo cambió. Gerardo, obsesionado con la idea de que Verónica le era infiel, la presionó hasta que ella decidió confesar algo mucho más oscuro. Jaime Oliva, el martillero que había sido su consejero, la había chantajeado sexualmente años atrás, exigiendo favores a cambio de pagar sus estudios. Esta revelación desató una furia incontrolable en Rocha. No podía soportar la idea de que su esposa hubiera sido manipulada de esa manera, y mucho menos por alguien que alguna vez había considerado cercano. Los celos, siempre presentes en su vida, lo cegaron por completo. Así comenzó la venganza que lo destruiría. Gerardo Rocha decidió que Jaime Oliva debía pagar por lo que le había hecho a Verónica. En octubre de 2007, contrató a La Casa del Espía, un servicio especializado en vigilancia, para rastrear todos los movimientos del anciano. Pagó 74 millones de pesos para asegurarse de que nada escapara de su control. También involucró a su chofer, Marcelo Morales, y a César Osores, un ex carabinero. Con ellos, planeó un ataque meticulosamente. Rocha esperaba pacientemente el momento perfecto. Ese verano, mientras su familia disfrutaba de unas vacaciones en la ciudad de Concón, puso en marcha su plan. Para garantizar el acceso a Oliva, arrienda la misma casa que pertenecía al martillero en el Quisco, un balneario costero. Con este movimiento, Gerardo se aseguró de que podría entrar sin levantar sospechas. La noche del 21 de febrero, acompañado de sus secuaces, entró en la casa de Oliva. El anciano fue amarrado a una cama. El tormento al que fue sometido es difícil de imaginar. Lo torturaron con electroshocks, intentando que sintiera el dolor y el miedo que Gerardo había cargado durante meses. Oliva, de 79 años, no pudo soportar el castigo. Sufrió un infarto y se desmayó. Pero para Rocha, esto no era suficiente. Quería más. Quería asegurarse de que Oliva pagara por completo. Así que tomó la fatídica decisión de rociarlo con 5 litros de benzina. Mientras el olor a combustible llenaba la habitación, Gerardo pidió quedarse solo con su víctima. Lo que sucedió a continuación fue la culminación de la locura que había consumido a Gerardo. Al encender el electroshock, nuevamente,
Las chispas del dispositivo encendieron la benzina. Lo que Rocha no había previsto era la explosión que vendría. La acumulación de gases en la habitación fue mortal. En lugar de una simple venganza, el fuego envolvió la habitación en cuestión de segundos, consumiendo no solo a Jaime Oliva, sino también al propio Gerardo Rocha. Su plan, cuidadosamente orquestado, terminó en tragedia para ambos. El impacto de la explosión dejó a Rocha gravemente herido, con quemaduras en el 42% de su cuerpo. Fue llevado de emergencia a la clínica Reñaca por sus secuaces. Pero no había escapatoria. Rocha, quien había planeado todo, terminó siendo la segunda víctima de su propio crimen. En el caos, incluso perdió parte de su dedo índice derecho al intentar escapar. La noche que había comenzado con la expectativa de una venganza exitosa, terminó con Gerardo luchando por su vida. Mientras Gerardo se debatía entre la vida y la muerte en la clínica, las autoridades comenzaron a investigar. No pasó mucho tiempo antes de que la PDI arrestara a los involucrados. Marcelo Morales y César Osores fueron detenidos y condenados a 12 años de cárcel por su participación en el crimen. Gerardo Rocha, sin embargo, no vivió para enfrentarse a la justicia. Tras 74 días de agonía en la clínica Índisa, murió a causa de las heridas provocadas por la explosión. Si no lo has hecho, aún te invito a suscribirte a Romances Criminales. Es gratis. El juicio fue largo y complicado. La familia de Jaime Oliva exigía justicia por el brutal asesinato del anciano. Eventualmente, la familia de Rocha indemnizó a los Oliva con 227 millones de pesos. Pero esto no fue suficiente para borrar el trágico final de una vida marcada por la ambición, los celos y la violencia. Después de la muerte de Gerardo, su fortuna fue dividida entre sus hijos y su esposa legal, Carla Hart. Verónica Espinosa, la mujer en el centro de esta tragedia, también recibió una parte de la herencia, pero quedó marcada para siempre por la cadena de eventos que ella misma había desencadenado al revelar su pasado con Oliva. Así termina la historia de Gerardo Rocha, un hombre que lo tuvo todo: poder, dinero e influencia. Pero lo que no pudo controlar fue el tormento que lo consumía desde dentro. Sus celos, su obsesión por el control, lo llevaron a planear un crimen que no solo destruyó la vida de su víctima, sino también la suya. La venganza, como muchas veces ocurre, terminó devorando a su creador. Hoy, el nombre de Gerardo Rocha ya no es sinónimo de éxito, sino de tragedia. Un empresario que, cegado por el odio y los celos, murió víctima de su propia locura. Esta es la lección que nos deja su historia. A veces, en la búsqueda de venganza, lo que realmente perdemos es a nosotros mismos. Y si te gustó este caso, te invito a revisar el siguiente video.